En abril de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la iniciativa de ley presentada por la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, que contempla disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en el sistema carcelario nacional. Las medidas extraordinarias básicamente están divididas en tres: centros penales, seguridad pública, que es la acción de la policía, ¿no?, y el ejército en el territorio, y las reformas legislativas, sobre todo en lo que tiene que ver con el Código Penal y el Código Procesal Penal, todo lo que tiene que ver con el tema de delitos. Este proyecto tiene como objetivo garantizar las medidas necesarias para un efectivo control y seguridad en el sistema penitenciario de todo el país, y principalmente proteger a los y las salvadoreñas de las actividades ilícitas que aún dentro del sistema penitenciario se siguen coordinando, se siguen direccionando a grupos delincuenciales que operan en todo el territorio nacional. Estas disposiciones se hicieron efectivas a partir del 1 de abril de 2016. Las medidas penitenciarias contemplan traslado de reos entre centros penales, cumplir penas en celdas especiales, restringir visitas, participar obligatoriamente en actividades socioeducativas, entre otras. Era necesario, ante la dificultad de los procedimientos ordinarios contemplados en la ley, el poder generar también un cuerpo normativo temporal que permitiera de una manera más ágil, más oportuna, poder realizar acciones que lograran el objetivo principal que se había planteado. Es decir, las movilizaciones, los traslados, la identificación de estas personas y su ubicación en los diferentes centros, principalmente en el Centro de Seguridad de Zacatecoluca, en el cual pudiéramos realmente romper esa estructura de mando, de comunicación entre los cabecillas dentro de los centros penales y los del exterior. Los resultados en positivo son una intención clara, estratégica y planificada de romper el mando control que tenían las estructuras de las pandillas en los centros penitenciarios. Segundo, poder establecer una contundencia en las operaciones que han generado como resultado una disminución del 21.7 en los homicidios, comparando 2016 con 2015. En este sentido, las medidas extraordinarias marcan un antes y un después en el tema puntual de los homicidios. Ciertamente ha habido una mejora en relación a las opiniones, a las percepciones que sobre seguridad prevalecían hace un año. No obstante, el tema de la seguridad, el crimen, sigue siendo el principal reclamo de la población. De hecho, 2 de cada 3 indican que es el principal problema del país y 2 de cada 3 también señalan que la delincuencia aumentó en el transcurso del último año. No obstante, en contraste con los datos del 2015, hay una mejora. Por ejemplo, en los centros penales, las medidas extraordinarias, si bien es cierto, se ha restringido la señal de teléfono y de internet, eso no ha implicado que ha reducido la violencia. Al generar, digamos, algunas estrategias de atención a corto plazo, lo único que a nuestro modo de ver pareciera estarse haciendo es dar respuestas inmediatistas, populistas, que pueden generar la sensación de que se está dando una solución a un problema, pero que al final yo traslado unos privados de libertad de aquí para allá y los voy moviendo en distintos espacios, pero el incremento de las personas privadas de libertad siempre va en ascenso. Si los familiares no pueden ingresar, si incluso hasta los abogados defensores tienen dificultades en ingresar y siguen apareciendo objetos ilícitos, es porque probablemente todo el mecanismo de seguridad ha sido filtrado de una u otra manera
y el Estado ha sido incapaz de depurar efectivamente a estas personas que están facilitando el ingreso de ilícitos, ¿no? Pero para proceder a una extracción mayor, definitiva o digamos con mayor efectividad, requeriríamos semanas, meses para poder hacerlo. Ellos tienen muchas formas ingeniosas para ocultar, ¿verdad?, los ilícitos dentro de los centros penales. Hacen cavidades de hasta 6 metros de profundidad, que parecieran túneles, pero que no tienen el objetivo de ser túneles, sino de esconder los ilícitos, ¿verdad? Hay problemas, por ejemplo, de logística, de tiempo, en los cuales a ellos se les facilita. El hacinamiento es una causal también de, digamos, un ejercicio de un control mucho más efectivo. Por lo tanto, este es un proceso que requiere continuidad. Ahí existen otros actores que no solo son los custodios. Hay otros involucrados en el proceso, en el ingreso y en la salida de toda la red de abastecimiento de productos y servicios que posiblemente están involucrados y que se necesita atender a través no solo de la ley, sino también de niveles de inteligencia y contrainteligencia, y también establecer medidas contundentes para aquellos empleados, proveedores, incluso autoridades que puedan resultar en el cometimiento de ilícitos involucradas. Las disposiciones en centros penales también contempla la construcción de 214 celdas de aislamiento en centros ubicados en Mariona, Izalco, Quesaltepeque y Ciudad Barrios. Además, habilitar centros temporales de reclusión. Los centros temporales de reclusión son 9.000 espacios en 3 centros para reos de baja peligrosidad. Está en construcción el de Mariona, ¿verdad? Ya están haciendo el diseño de Izalco, y el tercero, todavía estamos elaborando algunos diseños en algunos terrenos nuestros, ¿verdad?, que todavía no podríamos anticipar en dónde, ¿verdad?, para efecto de seguridad misma del proyecto. Ahora bien, ¿qué es lo temporal? O sea, lo temporal no es el centro, lo temporal es la reclusión. Y entonces lo que hacen estos centros de reclusión temporal, lo que buscan es que los detenidos en las Bartolinas pasen a estos nuevos centros. Vale decir que estos nuevos centros reducirían el hacinamiento de las Bartolinas, pero no reducirían el hacinamiento de los centros penales, porque en los centros penales ahí están principalmente los condenados. Hay centros penales que el reo sale de su celda, da 3 pasos y está enfrente del reo de la otra celda. Entonces la pregunta es, ¿y dónde hay un espacio ahí para la rehabilitación? No lo hay. Entonces, aún en esas condiciones, aún en esos centros, estamos buscando las diferentes alternativas para poder desarrollar el programa. Es difícil, pero lo estamos haciendo a través de nuestro modelo de gestión penitenciaria, el que nosotros hemos denominado Yo Cambio. Realmente no se está cumpliendo el propósito de rehabilitador, resocializador que busca el sistema penitenciario al albergar personas que están purgando una pena. El encierro especial, tal y como lo señaló la Sala de lo Constitucional en su sentencia del año 2010, debe ser una medida excepcional, una medida temporal, aplicada según criterios técnicos y según necesidades, únicamente a aquellas personas que con base a su peritaje psicológico represente un alto riesgo para la sociedad. En este caso, hasta donde sabemos, no ha habido una evaluación de los equipos técnicos, de los equipos criminológicos, de la gran mayoría de estas personas que están ubicadas en los penales donde se aplican las medidas excepcionales. Lo que tenemos es un privado de libertad que cumple su pena, sale a la sociedad con posiblemente sus mismos problemas psicomentales. Su problema en su alma, en su interior, lo que generó el cometimiento del delito,
posiblemente no fue abordado y simplemente mantuvo una conducta razonable apegada a un procedimiento operativo normal para que vía buen comportamiento y las evaluaciones de rigor, esta persona sea reinsertada a la sociedad con su mismo pensamiento criminológico que no fue atendido. Lo que nos dice el estándar internacional es que una persona bajo esas condiciones, entre un 50 a 60%, regresará nuevamente al sistema penitenciario cometiendo el mismo delito o uno superior. Como parte de las disposiciones especiales, transitorias y ordinarias impulsadas en seguridad pública, se da, en abril de 2016, la creación de Fuerzas Especiales de Reacción de El Salvador, FES, y las Fuerzas de Intervención y Recuperación del Territorio, FIRS. Estas últimas, focalizadas en 26 municipios con altos niveles de violencia e inseguridad. Adiestrados como un grupo con un amplio conocimiento sobre trabajo táctico, operativo, inteligente y de supervivencia. Tenemos como misión identificar y neutralizar a los delincuentes que huyen en las montañas, cerros y zonas despobladas para no ser capturados. Y además siembran el dolor y la muerte entre la familia salvadoreña. Para tareas de seguridad en 29 sectores en el centro de San Salvador, se desplegó en junio de 2016 la Fuerza de Tarea Centro Histórico. Lo novedoso es que se encuentran reservistas. ¿Qué significa reservistas? Pues bueno, aquellos jóvenes que realizaron servicio militar obligatorio entre los 18 y 20 años, que una vez terminan su servicio militar, pues pasan a esto que se denomina reserva activa. Jóvenes con poco entrenamiento y que entrenamiento que no está destinado a seguridad pública, integran la estrategia de seguridad pública. En noviembre de 2016, también se lanza la Fuerza Trinacional Antipandillas, los grupos conjuntos de apoyo a la comunidad y el Plan Némesis. Este último tiene como objetivo elevar el nivel de acciones contra las cúpulas de las estructuras delincuenciales y los responsables de organizar ataques contra los agentes del sistema de seguridad. Mientras estos grupos representen una amenaza contra el personal de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada o de cualquier otra institución del área de justicia y seguridad, el régimen se va a seguir endureciendo. La Fuerza Armada no cuenta con la formación y las capacidades y el rol no está diseñado para hacer tareas de seguridad pública. Por eso, desde los acuerdos de paz y la Constitución misma han generado una división de funciones y eso se ha venido respetando por 24 años. La lógica del militar es eliminar al enemigo. La lógica del policía es neutralizar el peligro, proteger la sociedad. Es obvio que una acción policial primero tiene que buscar el diálogo o los comandos verbales, como llaman ellos, ¿no? Y luego, en última instancia, la fuerza. En cambio, en la lógica militar, el diálogo no es parte de la estrategia. Entonces, me parece eso que puede ser peligroso porque puede demostrar un exceso en la fuerza, ¿no? El Estado salvadoreño hace unos meses se comprometió en Washington a un plan de reducción progresiva hasta llegar incluso a 0 elementos militares en tareas de seguridad. Esto en el marco del condicionamiento que ha establecido la Cámara Baja de Representantes para erogar a los gobiernos del Triángulo Norte los fondos de Alianza para la Prosperidad. Una de las cláusulas establece claramente la desmilitarización de la seguridad y no solo reducción, sino expulsión de elementos militares en tareas de seguridad, sobre todo obviamente de seguridad interna. En este sentido, pareciera ser que el gobierno está manejando un doble discurso de cara a los ciudadanos a fin de generar un impacto mediático, anuncia el incremento de más reservistas, el incremento de más efectivos militares, pero en privado, en Washington, se compromete
a desmilitarizar la seguridad e incluso presenta un plan de reducción progresiva. Se necesita una visión más estratégica, una política criminal de Estado salvadoreño para poder establecer, vía esta política criminal de Estado, cuál debe de ser el papel específico de las Fuerzas Armadas y todas sus unidades élites y especializadas en el combate y el apoyo de acompañamiento a la seguridad pública, que en este momento, en esta nueva etapa de estos 25 años, de esta era salvadoreña, le corresponden a la Policía Nacional Civil. Nuestra organización tiene trabajo de campo en 4 municipios. Uno de ellos es Mexicanos y es uno de los municipios también con características de alta criminalidad, violencia. Presentamos una investigación cualitativa sobre eso. La población adolescente y joven presenta una gran desconfianza y reconoce perfectamente los patrones de conducta que la policía desarrolla en su comunidad. Y es bastante consistente la información entre la población, tanto adolescente como joven, hombre o mujer, ¿verdad? Diciendo de que hay constantes intimidaciones, amenazas, hay malos tratos, agresiones físicas, golpes, patadas, y hay un fuerte estigma que hace vincular casi a cualquier adolescente, joven, sobre todo hombre, a estar dentro de grupos de pandillas, y eso les lleva a ser constantemente sospechosos de la comisión de algún delito. A la luz de los indicadores que medimos al cierre del año 2016, hay una evaluación favorable del desempeño de la policía por parte de la población. La gente ve bien que la policía esté persiguiendo, capturando, incluso maltratando pandilleros. No obstante, señalan y reconocen, en este caso un 37% de los ciudadanos consultados ha podido atestiguar de forma directa eventos, hechos de maltrato policial ejercido hacia otras personas. Este dato es sumamente grave y debería inducir al Estado a adoptar mayores controles, medidas disciplinarias que permitan ejercer un mayor control de la actuación policial. Se hablaba el año pasado que habían 650 enfrentamientos, ¿verdad? Un promedio de 2 homicidios diarios en enfrentamiento, entonces eso nos parece bastante fuerte, y sin embargo las autoridades hasta el momento no han dado una respuesta concreta y convincente de que realmente qué es lo que está pasando en los enfrentamientos, si son realmente todos son enfrentamientos o si hay ejecuciones sumarias en esos enfrentamientos. Las medidas en legislación penal incluyen la ampliación de penas y la creación de 13 nuevos delitos, así como reformas al Código Procesal Penal. El protagonismo de las reformas en legislación relacionadas a las medidas extraordinarias las ha tenido la Fiscalía General de la República y particularmente este fiscal. El fiscal ha hecho una serie de reformas legislativas orientadas, desde mi punto de vista, a facilitar la labor fiscal y a agravar el aumento del castigo, ¿no? Sobre todo en este tema de las penas. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que en la facilitación de la acción fiscal o de la acción policial, poco o nada se ha fortalecido en la técnica científica investigativa. Cuando se compruebe que la persona ha cometido delitos, pues nos parece bastante importante que se pueda decretar ese tipo de medidas cautelares, ¿verdad? Sin embargo, hay también personas que son capturadas y que no se les ha probado y que no hay suficientes elementos probatorios, y que eso sí puede ser perjudicial para una persona que es inocente. La Fiscalía olvida uno de sus mandatos, y es que debe de producir tanto prueba de cargo para acusar, como también debe de producir prueba de descargo, es decir, para demostrar la inocencia de la persona. Y aquí pareciera ser que todo está diseñado para que la persona que se le acuse
no tenga posibilidades de que la misma autoridad lo defienda, sino que al contrario, tiene todo las de perder. Hay en algunos casos una represión indiscriminada hacia estos jóvenes en virtud de su presunta participación en pandillas o su presunta relación con pandilleros. En esta lógica se ha venido configurando esta idea del derecho penal del enemigo, ¿no? Se presume que puede ser pandillero y eso desde la perspectiva de la policía ya lo pone en la lógica del enemigo, ¿no? Creemos que la represión del delito hay que hacerlo, ¿verdad? Que hay que investigar, hay que castigar a las personas que cometen delito. Sin embargo, también esto debe equilibrarse con la prevención de la violencia. Por ejemplo, imagínense que cuando se creó en el 2010 la ley de proscripción de pandillas, en su misma ley establece que se creará una ley de rehabilitación y reinserción para pandillas. Sin embargo, estamos en el 2017 y aún esa normativa no aparece, ¿verdad? Entonces, o sea, los hechos juzgan que solo hemos estado utilizando la represión. Según un estudio publicado en enero de 2017 por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, El Salvador y Honduras encabezan la lista de países con más gastos por violencia. En estos países, los costos directos representan más del 6% del Producto Interno Bruto anual, es decir, más del 6% de los bienes y servicios que produce El Salvador en un año. Hoy se están invirtiendo $80 millones en infraestructura, entre un préstamo del BCIE y la contrapartida del gobierno. $22 millones en rehabilitación de los privados de libertad a través del BID. $150 millones en medidas extraordinarias, no solamente para centros penales, sino Policía Nacional Civil y otras instituciones del ámbito de la seguridad. Solo imagínense ahí la inversión que se está haciendo en esta política. $50 millones recaudados a través de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana se destinaron en acciones orientadas a la persecución del delito y prevención. El tema de la prevención sigue siendo una de las principales deudas pendientes en materia de política criminal. Y eso basta ver los recursos que hasta ahora los distintos gobiernos de la posguerra, incluyendo los gobiernos de izquierda, han destinado a las acciones y políticas de prevención. Y se deja de nuevo de lado todas las políticas ya establecidas por este mismo gobierno, como su Plan Quinquenal de Desarrollo, la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia y el Plan El Salvador Seguro, que son políticas mucho más integrales, en que no solo ven el eje de atención al delito, sino que también hay una línea de atención a las víctimas, de prevención de violencia, de rehabilitación y de reinserción también de personas en conflicto con la ley, tratando de no centralizar el problema de violencia otra vez solo en las pandillas. Hasta ahora la política unilateral de seguridad ha sido fundamentalmente la persecución de pandillas. Ha habido muy poco interés por parte de las entidades encargadas de la persecución y la investigación del delito de fortalecer las capacidades para la investigación de delitos de realización compleja, delitos de cuello blanco o crimen organizado. Necesitamos un diagnóstico técnico, un diagnóstico que realmente nos dé un tratamiento y un plan de acción con las estrategias y acciones correspondientes con un enfoque criminológico. De lo contrario, vamos a seguir en este círculo vicioso que al terminar un periodo presidencial, el nuevo gobierno, sea o no sea del mismo instituto político, hacia un lado los planes, las acciones, las disposiciones, las políticas de seguridad pública, porque en la campaña electoral que acaba de finalizar para el que entra al Ejecutivo, se había propuesto un nuevo modelo de seguridad con 2 o 3 palabras pegajosas que el salvadoreño está deseoso de escuchar. El 1 de abril de 2017 vence el plazo de las disposiciones especiales, transitorias y ordinarias.
el Gabinete de Seguridad ha planteado extender las medidas por un año más. Reconocer este enorme paso que hemos dado el día de ahora con la aprobación por parte de las distintas fracciones políticas de extender el accionar de las medidas extraordinarias por un año más. Y ahora se agregó el tiempo para hacer el cierre de carácter electoral. No ha existido una visión estratégica en materia de seguridad, es decir, qué queremos como país en los próximos 20 años. Hasta ahora lo que hemos tenido han sido políticas reactivas de corto plazo, efectivistas, que buscan generar un impacto mediático en la opinión pública, sobre todo en el marco de determinadas coyunturas electorales, y no políticas criminales de largo plazo que establezcan las grandes líneas estratégicas hacia dónde debe avanzar el Estado en materia de prevención, en materia de rehabilitación, en materia de persecución del delito, en materia de atención a víctimas.